Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com y www.smnoticias.com. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en Oaxaca, en La Mira. Y mira, pues aquí ya vamos avanzando con este 2023 que trae y deja muy buenas cosas, como en todo. Y viene el 2024 muy álgido, muy interesante, sobre todo en materia electoral. Y hoy tenemos precisamente, ustedes ya lo están viendo en pantalla, hoy tenemos un invitado de lujo, como siempre lo tiene Oaxaca en La Mira. Pero mira, antes de presentarlo oficialmente, permítame saludar, como todos los lunes, a mi querido gran amigo y hermano Raúl Castellanos de regeneracionpluralidad.com.mx, hermano. Gracias, Cornelio, gracias estar con ustedes, Alfredo, con los invitados. Bienvenido. Qué gusto. Y de la misma manera, por supuesto, a mi querido gran amigo, hermano, maestro de periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar, de mujeres.com, benditas mujeres. Sochi. Hermano. Sochi. Marcelo, luego te comento algunas cosas. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Y bueno, definitivamente, democracia, por eso lo dice el abogado del diablo, que acaba de hablar. Ay, Marcelo, luego te comento algunas cosas. Hoy está con nosotros. ¿A qué Marcelo te refieres? ¿A qué Marcelo? A mi querido y gran amigo y hermano Marcelo de Prat. Sí. A Marcelo Torres, el operador político de Xochitl. Bueno, que también por ahí va por lo mismo, pero bueno. Hoy tengo el gusto y el honor de presentarles, ya les decía yo, ya lo ven ustedes en pantalla desde el inicio de Oaxaca en La Mira, a un gran amigo y por supuesto que está pues muy conocedor en estos asuntos de lo que ya viene del 2024 y de lo que ya prácticamente inició en este 2023 desde hace un buen ratillo, pero bueno, oficialmente todo se maneja que es a partir del 2024, ¿no? Pero aquí está con nosotros el maestro Martín Martínez Cortaza, que espero pronunciar bien su apellido, maestro, Martín Martínez Cortaza, quien es el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el ámbito federal. Así es de que, maestro, bienvenido a Oaxaca en La Mira. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes y pues con reconocidas personalidades en el medio. Muchísimas gracias, maestro, por ello. Y pues como todos los Oaxaca en La Mira, hoy inicia el abogado del diablo o inicias tú, hermano. No, Inicias como tú ordenes. No, inicias tú, hermano. Okay. ¿No? Sí, lo dejamos porque no sé que se vaya a enojar Xochitl. Sí, ¿verdad? No. Sí. Va a pedir el apoyo ya. Sí, ya. Luego lo va a agarrar su celular. Ay, Voy a comprometer su voto públicamente. Xochitl. Ahora sí, entrando al tema y con la seriedad que nos merece, porque además tener en la mesa a don Martín, como por la posición que tiene, sin duda, a mí y a nosotros, sin duda, nos merece respeto y reconocimiento de entrada. Es decir, yo creo que en un país como el nuestro, que es un país de instituciones, así lo asumo, y que es un país democrático, independientemente de que pueda haber circunstancias especiales que a veces sí ponen en entredicho algunos planteamientos, pero ese es un país democrático, es un régimen democrático y además estamos por enfrentar
digo, estamos, me incluyo y nos Como sentimos ciudadano. todos, porque como ciudadanos viene el proceso electoral más amplio que ha tenido este país. Así es. Más grande de la historia. Más grande, en posiciones a definir, de candidatos, Más de 20,000. de participación ciudadana, y sin duda es todo un reto para quienes tienen en sus ámbitos la responsabilidad de conducir el proceso. Bienvenido, nos da mucho gusto que haya aceptado estar con nosotros, Martín. Muchas gracias por la invitación y con gusto de estar aquí con Y ya entrando a los temas, bueno, pues hay que entrar de lo general a lo particular, cómo advierte este proceso electoral, no solo como el representante ejecutivo del INE en Oaxaca, sino también como oaxaqueño y también Como ciudadano. como ciudadano y como un ciudadano comprometido con la democracia. ¿Cómo lo advierte? Bueno, primero, nuevamente, repito, gracias por la invitación, con el gusto de estar aquí con ustedes. Yo tengo el privilegio de haber regresado a la entidad a partir del mes de abril de este año, hacerme cargo de la representación de INE aquí en la entidad, y como ya ustedes lo han mencionado, pues va a ser el proceso electoral concurrente, incluso pues, más amplio de la historia. Y por supuesto que los escenarios que se presentan, que comentan los analistas políticos, vislumbran un proceso que será muy intenso, muy interesante, y nosotros como autoridad administrativa, y como yo les he dicho a las personas con las que he tenido oportunidad de platicar, el Instituto Nacional Electoral no va a hacer solo este proceso electoral, no lo va a organizar solo. Necesitamos primero del apoyo de la ciudadanía, porque la ciudadanía es quien realmente hace los procesos electorales. La ciudadanía es quien va a integrar las mesas directivas de casillas, quien va a contar los votos. La ciudadanía va a participar como supervisores electorales, como capacitadores electorales. Pero además de esta participación ciudadana, nosotros tenemos que hacer sinergia con las demás instituciones. Es decir, tenemos que hacer sinergia con las autoridades de seguridad pública para que nos brinden las garantías de tranquilidad que necesitamos para desplegar nuestros operativos en todo el territorio estatal. Tenemos 10 distritos electorales federales, y en cada uno de ellos pues, se va a desarrollar esta actividad de visitar a la ciudadanía para integrar las mesas directivas de casilla, por una parte. Así es que, ¿quién nos va a brindar ese respaldo? Las instituciones de seguridad pública. Segundo, tendremos que acercarnos, y así lo estamos haciendo, con las autoridades educativas. Próximamente vamos a celebrar un convenio con la autoridad local, el IEPO, con la autoridad local electoral, que es el IEPCO, con el propósito de que nos permitan utilizar el mayor número de escuelas para que allí se instalen casillas el 2 de junio del 2024. Martín, perdón por interrumpirte. ¿Por qué utilizar instituciones educativas? ¿Por qué no, digo, normalmente en otro lado? O sea, ¿tiene algún fin especial el montarlo ahora en instituciones educativas en este proceso? No, es una tradición ya que en la mayoría... ¿Hay más respeto en el área? ¿En una institución educativa? Sí, una institución educativa cuenta con las condiciones, la infraestructura para que se instale una mesa directiva de casilla. Cuando eso no es posible, nos vamos a oficinas públicas. Y cuando no hay oficinas públicas en una sección electoral, que es la célula básica para la organización de los procesos electorales, entonces vamos a lugares públicos. Pero esta parte, y todavía si en lugares públicos no es suficiente, acudimos a domicilios particulares, pero que propicien las garantías de que la elección se va a desarrollar adecuadamente. Para esto, estamos ya en comunicación con las autoridades educativas para que nos digan en qué instituciones o en qué escuelas podemos instalar mesas directivas de casilla.
y este convenio lo vamos a suscribir en los próximos días. Hay una novedad. Ustedes saben que también habremos ya de dar la oportunidad de que las personas en prisión preventiva puedan ejercer su derecho al voto. Esto es otro convenio que vamos a suscribir con las autoridades penitenciarias para que podamos acudir a los centros de readaptación y les demos la oportunidad a quienes les interese. O sea, haremos una invitación a los que estén en esta condición de prisión preventiva para que ellos nos digan si desean participar y en función de esto organizar esta elección dentro de los centros penales. Es interesante. Esta es Pero, perdón, el comentario, es decir, quien está en un proceso de carácter penal tiene todos los derechos para poder participar en esto, porque yo sé, por ejemplo, que, candidato no podría ser si alguien tiene un proceso o si está incluso condenado. Esto no choca con... Perdón, es pregunta. No, sí, está bien. Y qué bueno que lo pregunta la licenciada, porque yo creo que aquí es conveniente precisarlo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir de esa decisión que toma, esa resolución que toma, dice que las personas en prisión preventiva que no han sido condenadas mantienen sus vigentes derechos. Ándale, a eso iba yo, precisamente, sí, Raúl. Hay una resolución. Exacto, porque no se supone, sino que existe que en la ley que al momento que tú eres detenido, pierdes todos tus derechos, pero los pierdes a partir de que ya tienes una sentencia. O sea, mientras aquí lo que está manejando el maestro Martín es que aunque estés sin prisión, pero eres prisión preventiva, o sea, antes de, todavía no. Perfecto. Sí, sobre todo para la ciudadanía, ¿no? Porque pues, es muy común en que pues estás preso, ya no eres ciudadano. Exacto. Entonces, esta resolución del tribunal determinó que en la elección del 2021 tenía que hacerse una prueba piloto. Así fue. Se hizo en centros de readaptación, uno por circunscripción plurinominal. En el caso de nuestra circunscripción, le corresponde al estado de Chiapas. Ese fue el piloto. Pero ahora, después de que esto ya ocurrió, ya procedió, ya se llevó adelante y ahora ya está determinado que se haga en todo el país. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos que suscribir este convenio con las autoridades penitenciarias para que ellas nos indiquen en qué lugares hay las condiciones para que esto pueda llevarse a cabo. Entonces, estamos ya en comunicación con ellas para que nos definan. Esto es una novedad. Y así, como estas actividades, pues, seguimos vamos encaminando las actividades que ya se conocen. Estamos invitando a la ciudadanía a que vaya a alguno de los 32 módulos de atención ciudadana que tenemos a actualizar su credencial, si la tiene vencida, si se deterioró, si la tiene que renovar. El caso es que nosotros logramos una cobertura en el proceso electoral anterior, en 2021, de 99.84% de cobertura. ¿Qué significa eso de cobertura para nuestra audiencia? Es de que el padrón electoral son todas las personas que van a solicitar su credencial para votar. Y la lista nominal son las que recogen su credencial para votar. Que ya la tienen. Entonces, si nosotros aquí, los 4, vamos a solicitar nuestra credencial, pero 3 la recogemos, entonces nuestra cobertura está en 75%. Y en ese caso, en el proceso electoral anterior, llegamos al 99.84%. Y el propósito es ahora pues, incrementar ese porcentaje de cobertura para que la ciudadanía tenga la oportunidad de ir a emitir su voto el 2 de junio. A mí me parece que la participación ciudadana es un factor fundamental para elegir democráticamente a sus representantes populares. Y el compromiso institucional es que con la ciudadanía habremos de organizar la elección precisamente para elegir, en nuestro caso, al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los senadores de la República, a los diputados federales.
y en coordinación con el instituto local, el IEPCO, se habrá de organizar la elección para diputaciones locales de autoridades municipales. En esa dinámica estamos. También tenemos un convenio con el órgano público local, como ahora se les denomina, para conjuntamente organizar esta elección. Las facultades que nos otorgan a nosotros la Constitución y la ley es que nosotros somos responsables de integrar las mesas directivas de casilla. O sea, el Instituto Nacional Electoral es el único que está facultado para integrar una mesa directiva de casilla, que normalmente es pues, un presidente, un secretario, 2 escrutadores y 3 suplentes generales. Pero ahora, como es una elección concurrente, con elección local, entonces tendremos un presidente, 2 secretarios, uno para la federal y uno para la local. Normalmente serían 2 escrutadores, pero ahora agregamos uno, tendremos 3 escrutadores, 2 para la federal y 1 para la local, y los 3 suplentes generales. Más los representantes de los candidatos. No, por supuesto. Desde luego, los representantes. Hablando de la estructura formal. De la estructura formal, y pues, ya como parte de la supervisión que hacen los partidos políticos, estarán los representantes de los partidos políticos, en este caso 7 a nivel nacional y 4 locales, que son los que habrán de participar. Pues sin duda estoy convencido de que el ahora Instituto Nacional Electoral, ante CIFE, ha logrado ir alcanzando un nivel de organización que responde a las necesidades electorales. Creo que en ese sentido hay que reconocerlo y ponderarlo como un hecho muy positivo, lo que usted está comentando respecto precisamente a la cobertura, a la organización, a que pues, prácticamente no hay casilla que se quede sin los funcionarios correspondientes. Se instalan la mayoría. Las que no se llegan a instalar no es por razones de coordinación o de estructura del INE, sino son por circunstancias muchas veces de carácter político, social y hasta natural, ¿no? Porque ha habido lugares donde hay un huracán, pues se está en Chile a instalar la casilla, sin duda. Pero hay otro contexto, y que es importante. Durante muchos años, en los procesos electorales, siempre hubo algunas situaciones, incluso de manipulación de funcionarios, de manipulación de casillas. Votaban los muertos, aparecían resultados que nadie esperaba porque se modificaban las actas, se daban circunstancias donde de repente el material electoral, antes de llegar al órgano o al comité distrital, pasaba por otras casas de seguridad donde se arreglaba. Perdón, esto es una realidad. Eso es una realidad. Es decir, ¿qué tanto en este momento la ciudadanía tiene la seguridad de que estos temas están superados? Qué interesante pregunta, y qué importante que lo plantee, porque da la oportunidad de precisar. El Instituto Nacional Electoral tiene 6 principios rectores: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Es la institución más reconocida por su transparencia en el ejercicio de sus funciones. ¿Cómo se hace para que esto no ocurra? Primero, los ciudadanos y las ciudadanas que van a integrar a las mesas directivas de casilla son producto de un doble sorteo. En el mes de diciembre, el Consejo General primero va a sortear un mes calendario de los 12. Suponiendo, estamos en el mes de octubre, que salga seleccionada el mes de octubre. Se invita las gentes que nacieron en el mes de octubre, octubre, que nacen en el mes de octubre, al 13% de la lista nominal de esa sección electoral. Posteriormente habrá un segundo sorteo, donde
se sortearán las letras del alfabeto, suponiendo que sea la C. Entonces, todos las ciudadanas y los ciudadanos que inicien su apellido paterno con letra C serán los invitados. A partir de ahí, primero con el mes y segundo con la letra del alfabeto. Una vez que se obtenga esa relación, a esas personas se visitan de parte de los supervisores y capacitadores electorales para impartirles una capacitación para que se integren como funcionarios. ¿Previa aceptación del interesado? Claro, previa aceptación. El interesado tiene que aceptar ser funcionario de casilla por la responsabilidad que eso le implica. Enseguida, una vez que ya hayan aceptado, se les imparte un curso de capacitación, se hace un tercer sorteo, ¿sí?, sobre los ya ciudadanos capacitados. ¿Para qué? Para distribuir los cargos. ¿Quién va a ser el presidente? ¿Quién va a ser el secretario? ¿Quiénes van a ser los escrutadores? ¿Quiénes van a ser los suplentes generales? Y entonces, la aleatoriedad es lo que nos da la garantía de que no hay un control de parte de nadie, ¿sí? A partir del mes, a partir de la letra del alfabeto y a partir de la capacitación. Y la ciudadanía, ustedes que tienen amplia experiencia en estos temas, se darán cuenta que cuando van a una mesa directiva de casilla, la ciudadanía se apropia de su papel como funcionario de mesa directiva de casilla. Sienten la gran responsabilidad y eso es lo que hace posible que la elección se haga con toda tranquilidad y paz. Pero ¿qué pasaba antes? Como bien menciona el licenciado Castellanos, había desconfianza. Ahora, como también lo mencionó, pues acuden los representantes de los partidos políticos. Los que acrediten estarán allí presentes, observando desde que se instala la casilla hasta que se cierra, se hace el escrutinio, se hace el cómputo. Pero además, una vez que concluye el escrutinio y cómputo en la mesa directiva de casilla, se le da una copia legible, así dice la ley, tiene que ser legible a cada representante del partido para que todo coincida. Y esa acta, la original, en ese momento se le va a tomar una captura de pantalla que se va a ir a nuestro centro de cómputo y va a ser publicada en la página pública del Instituto Nacional Electoral. Si ustedes acuden en este momento a las recientes elecciones, allí encontrarán las actas alojadas en un repositorio y ustedes podrán ver, cada representante del partido podrá corroborar que la que está ahí coincide exactamente con la que recibió. Y esto es una garantía para los representantes partidistas, efectivamente, de que ningún dato será modificado. Interesante. Los paquetes electorales. Los paquetes electorales, nosotros tenemos una línea de custodia. O sea, estamos constantemente supervisando, pero además se invita a los representantes del partido a que acompañen, a que una vez que concluye la votación, acompañen el paquete electoral a cada consejo municipal para elecciones locales, distrital para elecciones locales o federal para elecciones de diputados federales, senadores y presidente de la República. Pueden acompañar y allí estará mejor supervisado que nada. Pero además nosotros tenemos una comunicación de supervisión permanente con los supervisores electorales y saben que eso es una responsabilidad muy grande si alguien se desvía del trayecto que tienen marcado para llevar el paquete electoral. Hay responsabilidad penal incluso. Así es. Entonces, nadie en este momento puede hacer un mal manejo, ni siquiera de una sola papeleta electoral. Y es la garantía que da el Instituto Nacional Electoral a la ciudadanía, que su voto será contado por sus vecinos y respetado escrupulosamente. No hay modo.
Si estamos en una mesa directiva de casilla, donde hay un secretario, un presidente, 2 secretarios, 3 escrutadores, estamos hablando ya de 6 personas, más 3 suplentes generales, 9, más los representantes de los partidos políticos, Más los observadores electorales. los observadores electorales que lleguen. Díganme si alguien va a poder, a la vista de todos, Sí, modificar. sí hay alguien, y ahorita le pregunto. ¿No? O sea, Se ha podido. por supuesto que no. Entonces, esta es la mejor garantía de todos estos sistemas que tenemos. Y todos esos elementos van dando la certeza de que efectivamente los resultados que se obtienen en la casilla son los que se van a obtener en el cómputo, pero además ustedes saben que el instituto ordena un conteo rápido. Y en las últimas elecciones coincide el PREP, que se llama el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el conteo rápido y los resultados de los cómputos distritales. O sea, ha habido una coincidencia casi exacta de esos resultados. Esto blinda la actividad de la organización de las elecciones y sus resultados contra cualquier intervención. O sea, digo, sí se Tengo- escucha. De entrada yo diría que respeto mucho lo que usted está planteando y lo valido. Es decir, ese es el tema de la organización. Porque además lo has vivido. Me refiero en cuanto a la responsabilidad del órgano electoral, sin duda. Es decir, el órgano electoral tiene todo esto que usted está planteando, es correcto y opera así. Sin embargo, hay otro tema que a mí me gustaría preguntarle incluso qué está haciendo en ese sentido el órgano electoral. Porque es cierto, toda la estructura y la organización de un proceso electoral en nuestro país se ha ido dignificando, y digo dignificando porque antes era otro cotorreo, y se ha ido profesionalizando. Hay profesionalismo en línea. Y ciudadanizando Y para ciudadanizando, validar para validar. y convalidar, ¿no? Sin embargo, desde mi punto de vista, siento que toda esta capacitación, estructura, profesionalización, validación, no ha ido paralela con el desarrollo de una verdadera cultura política democrática en general, en muchos núcleos de la población. Porque todavía hay manipulación, que no es responsabilidad de línea, claro. Pero, por ejemplo, yo recuerdo en la última elección que participé como candidato, perdón que lo diga así, pero sí fui candidato, llegué a la casilla donde me tocaba votar, ¿no? Y es cierto, todo sin bronca, no tengo la menor objeción. Pero cuando salí, en la acera de enfrente, había 2 hileras de sillas, ¿sí? Unos eran de Morena y otros eran del PRI, y luego había mucha gente, o no, había gente, no decir mucho, había ciudadanos que salían y se iban directito A reportarse. a una de las filas, a la otra fila. Es decir, eso es cultura política, eso es evitar la manipulación del voto. Compra, Eso, cooptación. Vamos a decir manipulación. Es decir, ¿qué hace o qué ha hecho el INE en ese contexto de lo que son los elementos subjetivos de una elección? Estos, de que el ciudadano también asuma con total responsabilidad su derecho al voto, pero que al mismo tiempo no se permite esa manipulación, porque sigue habiéndola. Perdón. ¿Dijiste programas sociales o cómo estuvo? Desde Todos. de todo, digo, ha sido la historia de este país Claro. y sigue siendo en este momento. Y ahorita le voy a preguntar, por ejemplo, pero ahorita, no todavía, sobre todas las publicidades que vemos circulando en la ciudad de Oaxaca. Yo a un personaje de la Cámara de Diputados, que es creo que líder o algo así, le he contado entre camiones, promos espectaculares,
vallas, etcétera, 300 mínimo, Te quedas con... No, sí. imágenes. Entonces, y dice que va por la transformación de Oaxaca, pues contradice la transformación planteada por el presidente, porque la transformación que plantea el presidente es una transformación honesta y humilde y sobre todo austera. Bueno, perdón, pero eso es otro tema, no es suyo. Pero en respecto a la cultura política. Sí, respecto a este, efectivamente hay una circunstancia que se genera alrededor de los procesos electorales y que es la compra y coacción del voto. Pero ahí participan varias personas que ya no están en el ámbito institucional de nosotros. Desde esto que acaba de mencionarte, que la ciudadanía pues, acepta por la falta de cultura política. Entonces nosotros tenemos programas de capacitación electoral y educación cívica y hacemos nuestro mejor esfuerzo para ir avanzando en este tema, impulsar un cambio en la mentalidad ciudadana, decirles que tienen que tomar una decisión sin presión, sin coacción, que su voto es secreto, que cuando llegan a la mampara, solo ellos y su conciencia, que nadie los está observando. Esa es la garantía que nosotros les damos. Sin embargo, también me parece que quienes se organizan para participar de manera política deberían comprometerse con este propósito de respetar la voluntad ciudadana. Pero cuando se empiezan a generar inercias que ha sido difícil superar, entonces ahí el terreno es bastante... Ahí está muy limitado el INE, ¿no, Martín? Bastante limitado, así es, ¿no? ¿Sí? Estamos muy limitados en ese alcance. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Pues poner a disposición de la ciudadanía que están, por ejemplo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. O sea, nosotros convenimos y le informamos a la ciudadanía si te llegan a ofrecer dinero, si te quieren coaccionar, si te atentan contra tu voluntad, puedes denunciar. Claro. Pero ahí es la parte que hace falta completar. Exacto. ¿Sí? Entonces, Me quedo con eso. No hay un número o unas denuncias firmes y no se persigue ese delito que, como bien lo mencionaba don Alfredo, es un delito. O sea, seguimos, aunque se escuche a lo mejor mal, maestro, pero como que seguimos siendo la ciudadanía o los ciudadanos los culpables de que sigan coaccionando el voto, porque seguimos aceptando que nos den una lanita por votar por fulanito o sutanito, ¿no? O sea, a pesar de la cultura, ¿no? No, así. Mira, yo lo digo, de alguna manera sí hay responsabilidad personal, ¿no? Porque si me ofrecen algo y yo no quiero... Y lo aceptas, pero finalmente creo que también es una responsabilidad que trasciende más, incluso el ámbito personal, por una razón. A ver, hay dos formas de legitimar un gobierno, un régimen. La vía violenta o la vía electoral. Y en un régimen político, democrático, como el nuestro, que es un régimen presidencialista además, que ya un régimen presidencialista o presidencialista ya es peyorativo, presidencial ya tiene, o le confiere al ámbito ejecutivo una situación de influencia político, social, moral, mucho mayor que otros poderes, por una parte. Pero para llegar a tener una posibilidad de participar en un proceso electoral, en este momento, desde mi punto de vista, son no desde mi punto de vista, desde el punto de vista legal, son los partidos políticos, independientemente de que ya hoy se aceptan las candidaturas ciudadanas. Pero el encarecimiento y las limitaciones que tiene un candidato ciudadano para poder acreditarse, competir, participar,
incluso recibir apoyo en diversos sentidos, son totalmente limitadas. Es decir, este sigue siendo un régimen de partidos. Y desde mi punto de vista, quienes han fallado estrepitosamente en este contexto son los partidos políticos, porque se han convertido en mafias. Cupulares, familiares. Todos los familiares, cupulares, de intereses, ven nada más. ¿Y qué cosa es lo que se está planteando en este momento, por ejemplo, en ámbitos como el que tú estás participando del frente? Pues que los partidos políticos ya decidieron que ellos van a distribuir las pluris, Los mismos de siempre. los cuates. ¿Dijiste las qué? estructuras. ¿Murat? No, ¿Bolaños no. Cacho? ¿Qué No, apellidos dijiste? yo no doy nombres. Esos son los partidos y tú los conoces mejor que yo. Así es. Y son obvios. Sí. ¿No? Eso es Oaxaca, pero en el ámbito nacional ya se habla de las dirigencias de los mismos partidos que están ya, los dirigentes ya se apuntaron que para que van de plurisenadores, Alito, Marco. todos. Y ahí no puede hacer Los nada. chuchos. Porque ahí es donde volvemos al tema de todavía los limitantes que tiene el Instituto Nacional Electoral en ese contexto, ¿no? O sea, lo que usted comentaba hace rato, maestro, excelente, ¿no? O sea, el ciudadano lo escucha y uno como ciudadano dice, no, pues sí, o sea, está espléndidamente bien el trabajo que hace el instituto. El problema es, como lo comenta mi hermano Raúl y Alfredo, es afuera, es que se sigue haciendo esto y como dice mi hermano Raúl, sí, sigue siendo los culpables los partidos políticos y ahí pues los militantes, ¿no? Que pues están metidos en ello. Todo eso como converge y por eso es de que viene un proceso electoral tan interesante en el cual yo me atrevo a seguir diciendo de que el INE va a hacer su trabajo excelente, pero con estas limitantes tan desastrosas que sigue habiendo, Martín. Bueno, el Instituto Nacional Electoral va a hacer su trabajo como siempre lo ha hecho, con profesionalismo, con entrega, con responsabilidad. Y estos factores que todavía inciden dentro de la dinámica electoral, lo que el INE ha hecho es hacer lo que está a su alcance al tomar decisiones en su máximo órgano de dirección, que es el Consejo General. Claro. Y bajo esa dinámica nosotros caminamos. Y que cuando menos, lo que sí es importante para nosotros es que la ciudadanía tenga la confianza de que cuando va con nosotros su voto será respetado. Martín, maestro, y Ahora, voy antes de que hablen del abogado. Ya me iba a retirar, digo, si no me dan la palabra, pues les agradezco Pero es la que estamos invitación y la presencia. Que está pero- tomando rico su cafecito. Antes de que para lavado el todos, día. pero antes de eso, voy a cerrar esta idea y decir que no comparto la idea de que la ciudadanía tiene culpa de esto, ¿sí? Los partidos políticos son la base fundamental de nuestro sistema político electoral. Son entidades de interés público, tienen financiamiento público y son los que tienen esta gran responsabilidad para que la ciudadanía participe con plena libertad en los procesos electorales. Definitivo, Martín. Y bueno, y ahí va lo siguiente nada más. También sigue estando limitado el INE en las famosas caídas del sistema, ¿no? ¿O no? No, en este caso eso no ocurre desde que es Instituto Federal Electoral. Desde que logró su autonomía, hace un momento platicábamos previamente Fuera del a aire. este diálogo acerca de la historia de la institución. Su plena autonomía del entonces IFE llegó en 1996 con esa reforma electoral, cuando el secretario de Gobernación dejó de presidir el Consejo General y entró por primera ocasión ese consejo, que fue consensado por todas las fuerzas políticas, Ciudadanizado, ¿no? y que le dio solidez institucional. Bien. Desde ese momento se empezaron a crear los mecanismos, sistemas, procedimientos técnicos que ahora, a estas alturas, ya transformado en el Instituto Nacional Electoral, podemos garantizar que no hay ninguna falla en un sistema, ninguna caída, y sobre todo
con una credencial para votar que tiene amplias medidas de seguridad que permiten que se concrete aquello de que una base de la democracia, que es una persona, Un voto. Perdón. Es que va a cerrar, va a Me voy a cerrar. parar. Me voy a retirar. No, hombre, es broma, adelante. por Va a favor. cerrar, va a cerrar, güey. Esa es la cual diablo Ya cierra. me hizo sentir mal. No, pero es que Pero quiero ¿sabes cómo platicar lo una contestas? anécdota. Sí, claro. claro. Porque eso es interesante. Es real. Y además es real. Hace rato que platicábamos fuera de cámara, hablábamos de que siempre en la historia, atrás de una historia hay otra historia, ¿no? A propósito de lo que está diciendo aquí usted, es cierto, desde que se creó el IFE no hay este tipo de circunstancias de la caída del sistema. La última caída del sistema como tal fue en 1988, en la elección presidencial. ¿Y ustedes saben cómo fue? ¿no? Bueno, déjenme contarles una... Otra anécdota. Es que esa anécdota está interesantísima. No le molesta, ¿no? Entonces, en esa época, yo era miembro de la Comisión Federal Electoral, la presidía Manuel Bartlett, hoy el director de la CFE, ¿no? El secretario era Díaz Calles y el director del Instituto de Registro Nacional de Electores era Pepe Newman. Eran los que presidían la Comisión Federal Electoral, estaban los representantes de los partidos, ¿no? Y en la elección de 88, el entonces secretario de Gobernación hizo un acuerdo con los partidos de que les iba a dar información inmediata. Y lo que era el Registro Federal de Electores en Insurgentes, ahí por Barranca del Muerto, antes de llegar a Barranca del Muerto, por ahí estaba el edificio, creo que todavía está, se montaron computadoras, eran los tiempos de las incipientes computadoras, claro, no era como hoy, ¿no? Que ese es otro auxiliar del INE en este momento, el tema de la tecnología. Creo que para ustedes, para el INE es fundamental la forma como ahora se maneja la tecnología. Y para mí, en ese caso para mí. Pero en aquella época los mataron a todos los partidos, ¿no? Pero, ¿cómo se recibían resultados en aquella época? Por teleprompter. Porque no había otra forma. El teleprompter era lo más rápido, ¿no? Telefax. Era un teléfono. Sí. Entonces tú tenías un teleprompter en cada comité distrital y hablaban y te pasaban los resultados y ya tal resultado, ¿no? Así se reportaban. Y en realidad lo que sucedió en esa elección es que Gobernación montó un equipo paralelo. Y ese equipo lo dirigía Óscar de la C, que era el coordinador de asesores del secretario de Gobernación, y de ahí se derivaban o se mandaban los resultados a los partidos. Y esa tarde del 6 de julio, ¿por qué 6 de julio? 6 de julio. Ya como a las 7, 8 meses empezaron a llegar resultados, ¿no? Todo el mundo estaba enloquecido ahí en el registro. Y entonces, quien más le entendía a las computadoras es un cuate, que un ingeniero que había llevado el PAN. Lo platico porque a mí me tocó ser testigo de estas circunstancias. Y de repente empezaron a llegar resultados de la Ciudad de México, ¿no? Pues, y Cárdenas, Cloutier, en esa época, en ese Cloutier, Manuel. pero Salinas no pintaban, ¿no? Y de repente se apagaron las computadoras. Las apagaron. Entonces, todos los representantes de los partidos de oposición al PRI se trasladaron a Gobernación, donde estaba sesionando la Comisión Federal Electoral, y llamaron a sus representantes. Y fue el jefe Diego el que en la mesa dijo, cuando se pidieron un receso, se reanudó la sesión, y entonces el jefe Diego, señor presidente, ¿qué está pasando? Empezaron a llegar resultados y no aparecen, de repente se
callaron las computadoras, pues queremos una explicación. Y el secretario del presidente de la Comisión Federal se volteó y al secretario técnico dijo, ¿qué pasa? Y entonces el secretario dijo, señor secretario, es que se cayó el sistema. Luego esa frase se la atribuyeron a Diego, pero no es de Diego. La frase es de Díaz Calles, ¿no? Y bueno, ya después sucedió todo lo que conocemos del 88, hay muchas otras anécdotas al respecto, pero 88, 15 años después, yo hacía conversaciones con personalidades para un programa que tenía que se llamaba Sin Censura, y conversé con el expresidente Miguel de la Madrid en su casa, ahí en Coyoacán. Me recibió amabilísimo, buen tipo, dicho cigarro, le gustaba fumar, lo que pasa es que como presidente no fumaba, o en público, pues supongo. Estábamos en su despacho, o sea, esa conversación está en uno de mis libros que he sacado de conversaciones, y ahí lo dice. Y entonces vamos a hablar de todos los temas, y le pregunté, le digo, oiga, en el 88, ¿qué pasó, no? Hay que apuntar, en el contexto de lo que estamos conversando, de que en esa época el Estado controlaba el órgano electoral. ¿Sí o no? ¿Y la vida nacional? Bueno, todavía, con matices. Entonces, le pregunté, oiga, ¿qué pasó en el 88? Porque hay esto, ¿no? Y él me lo narró, fíjate. Claro. Me dijo, sí, efectivamente, fue una elección muy complicada, y ahí está escrito, hizo un análisis de la candidatura del ingeniero Cárdenas, cómo creció, cómo se desarrolló, cómo estaban dando, y el día de la elección, en un momento, me habla el secretario de Gobernación y me dice, oiga, presidente, pues los resultados que están llegando son los de las zonas urbanas, Claro. la Ciudad de México, los conurbanos, Morelos, Hidalgo, y hay una tendencia. Entonces, si esto sigue, va a ser muy difícil con el voto de los mexicanos que participan a nivel nacional en las áreas, en otros estados, en áreas no urbanas. Va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. Entonces, ¿qué le parece si suspendemos la información? Y yo dije, está bien, paren la información, pero bueno. Instrucción presidencial. Ya no pasa ahora sí. del INE, ¿verdad? Ajá. Ya no. Ya dijo el maestro que ya cero de acción. Perdón, es una anécdota, pero... Cierre usted el programa. Señor abogado del diablo. A pesar del reconocimiento internacional del INE, más antes de este gobierno que ahora, enfrenta un problema irresuelto. No ha logrado revertir el abstencionismo, ¿no? Y hoy lo hará menos con la falta de recursos por los recortes que ha habido para acotar al árbitro electoral, por un lado. Pero el mayor problema que enfrentará el INE es la devastadora injerencia del narcotráfico a partir de los hechos de las elecciones pasadas. Tamaulipas, prioritariamente, Sinaloa, ¿no? Y en la que ya vimos el abanico de la estrategia del crimen organizado. Si es necesario, ejecuciones, si no, levantones, secuestros, enfrentamientos para sembrar terror. ¿Qué hacer frente a esa realidad del mundo del ser, frente
a lo ideal del mundo del deber ser jurídicamente. Bueno, en este caso, como mencionaba ya hace un rato, es que nosotros tenemos que hacer sinergia con otras instituciones. Nosotros somos una autoridad electoral administrativa. Para que se generen las condiciones de seguridad para que la ciudadanía acuda en paz y tranquilidad a emitir su voto, necesitamos que las autoridades de seguridad, responsables de la seguridad a nivel federal, estatal y municipal, generen las condiciones para que nosotros instalemos las casillas, entreguemos los paquetes electorales. Y ese tema tan sensible que se menciona está bajo la responsabilidad de las autoridades de seguridad federal, estatal y municipal. Pero además, en el tema de la participación ciudadana es algo similar. Nosotros efectivamente promovemos la participación ciudadana, pero no somos los únicos. Los partidos políticos también son parte de esta responsabilidad con sus ofertas, con sus mensajes, con sus candidaturas, todo esto es lo que llama a que la ciudadanía acuda a emitir su voto. Y por supuesto, nosotros hacemos campañas de promoción del voto, nos acercamos a los sectores de la población. En este momento tenemos un stand ahí en la Feria del Libro, donde estamos proporcionando información, pero ese alcance es limitado. Y en esta circunstancia, cuando desplegamos esfuerzos a través de las 10 juntas distritales que tenemos en la entidad, lo hacemos con esos recursos limitados que tenemos con instituciones educativas de nivel básico, medio superior o superior. Y por esa razón, como nosotros queremos acercarnos más a la ciudadanía para promover la participación, nosotros vamos a celebrar nuestra sesión de instalación el 1 de noviembre. Lo vamos a hacer en una institución educativa. ¿En qué institución educativa? En el Tecnológico Nacional de México, Campus Oaxaca, antes el Instituto Tecnológico de Oaxaca, que nos da la oportunidad de que en su centro de información, es decir, en su biblioteca, podamos celebrar esta sesión. ¿En el TEC de Oaxaca? En el TEC de Oaxaca. ¿Por qué lo vamos a hacer ahí? Porque necesitamos estar más cerca pues, de la futura población que va a emitir su voto, que conozcan, para que no nos vean lejanos, sino cercanos. Creo que estas acciones nos van a permitir que haya una mayor participación ciudadana. En Oaxaca, en elecciones federales, estoy hablando de elecciones federales, siempre hemos superado los porcentajes de participación ciudadana por arriba de la media nacional. ¿Sí? En el último proceso electoral federal estuvo aproximadamente un 53% del nivel de participación ciudadana a nivel federal. En Oaxaca se superó ese porcentaje. Pero esta circunstancia tiene que seguir avanzando paulatinamente y la incidencia de lo que nosotros podemos hacer es ir haciendo una labor de convencimiento a la ciudadanía para que no se deje coaccionar o presionar para emitir su voto en libertad total. Y esto pues tiene que ser también parte de la dinámica que tienen que retomar los partidos políticos para que la ciudadanía acuda a emitir su voto en libertad, que emita realmente su voto como pues son las características del voto: libre, secreto, directo, personal, intransferible, universal. Que se cumplan realmente esas características y eso nos va a dar la seguridad y a las candidaturas que obtengan la mayoría de votos la legitimidad que necesitan para ejercer su función. Sin embargo, la terca realidad finalmente se impone. Y en ese sentido, está a la vista de todos la probable omisión, negligencia y complicidad de las autoridades de seguridad pública y de
incluso las Fuerzas Armadas con el crimen organizado, que bueno, pues se aprovecha de abrazos, no balazos, para incidir. Los propios servidores públicos del INE han sido víctimas de estas acciones. Está documentado, es público. Y eso hace temer, en un ejercicio de creación de escenarios futuros, que se judicialice el proceso, y lo peor, se teme fundadamente que los resultados, particularmente presidenciales y del Congreso de la Unión, no sean aceptados. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que en este escenario lo que nosotros estamos haciendo es buscar los mecanismos de generar una efectiva capacitación a la ciudadanía que va a ser funcionaria de casilla. ¿Y por qué allí? Porque ahí es donde se genera la fuente de las impugnaciones. Porque que en un recuadro se pasó 1 centímetro la señal de la marca que hizo en Del voto. en un recuadro de un emblema de un partido político, y entonces no, ese es voto nulo porque se pasó, no está dentro del recuadro. Entonces capacitamos a la ciudadanía para que tenga cuidado en esa parte, hacer la sumatoria correcta de los votos y plasmarla en el acta, porque efectivamente si la ciudadanía que rellena el acta no lo hace con cuidado, es un motivo de impugnación. Que llegue una persona en un escenario de que uno de los funcionarios capacitados no se presente y se tome a alguien de la fila, pues deba de cumplir los requisitos para que pueda ser habilitado como funcionario de mesa directiva de casilla. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Y ahora así lo determinó el Instituto Nacional Electoral. Si un funcionario es tomado de la fila, previamente a que se haga cargo de su función, deberá suscribir un documento bajo protesta de decir verdad, que no es funcionario público, que no es servidor, que no tiene impedimento, que no ha sido representante de país, es decir, una serie de requisitos precisamente para garantizar pues que quienes integren las mesas directivas de casilla, que son la fuente de donde va a surgir todo el conteo de los sufragios, necesitamos garantizar esa parte. Por eso hablo primero de las mesas directivas de casilla. En segundo lugar, las decisiones que tomen los órganos colegiados. ¿Quiénes son los órganos colegiados? Pues el Consejo General, los consejos locales, que como les acabo de mencionar, instalaremos el 1 de noviembre, los consejos distritales, que se instalarán el 1 de diciembre, en donde participan consejeros electorales, representantes de la ciudadanía y representantes de partidos políticos. A los partidos políticos se les informa de todo, de toda decisión, de toda resolución. Todas las decisiones que toma el Instituto Nacional Electoral son susceptibles de impugnarse, ¿sí? Y en su caso que algún partido político o un actor no esté de acuerdo, puede impugnarlo y resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo que toda esta serie de candados legales a nosotros nos da la seguridad de que el trabajo que debemos de desarrollar estará supervisado, vigilado, pero además nos obliga a hacerlo de manera correcta y bajo esos principios que mencioné hace un momento. En la otra parte de los contextos que son ajenos a nosotros estaremos cerca de las autoridades que correspondan, educativas, de seguridad, federales, civiles. Es decir, tenemos que hacer partícipes a las autoridades para que brinden las condiciones de paz y tranquilidad que necesitamos. Es más, la ley otorga facultades al funcionario de casilla para que si alguien está interrumpiendo la votación o quiere alterar el orden, puede llamar en ese momento a alguien de seguridad pública para que retire a esas personas.
O sea, es una facultad que tiene Claro. como presidente de una mesa directiva de casilla, y yo creo que si integramos todos estos aspectos, sí podremos generar las condiciones de claridad que necesitamos en esta elección. Y el trabajo que tenemos que hacer nosotros como institución en conjunto con la ciudadanía tiene que ser visible, transparente ante todas y todos los ciudadanos para generar la confianza que necesitan. Termino. Lamentablemente, los hechos rebasan muchas veces al instituto, ¿no? Fuera de su competencia legal. Robo de urnas, quema, ahí sí, altera a querer o no el resultado de las elecciones. Y o puede impugnarse y anularse la casilla en función de la afectación que se haya dado. Eso es una realidad también que vivimos, no solo hemos vivido. Efectivamente, ha ocurrido que en varios lugares o en varias secciones electorales, no solo de la entidad, sino en otros lugares del país, pues sí, efectivamente, pongo el ejemplo más visible, que es el caso de Chiapas en aquellos años de 94, donde se quemaron y destruyeron muchos paquetes electorales. Posteriormente, ha habido eventos aislados en otras partes, ese mismo Oaxaca, ustedes conocen esas historias, donde efectivamente se destruyen paquetes electorales. En esa circunstancia, lo que nosotros hemos venido diciendo, necesitamos cuidar la integridad de las personas que nos ayuden a organizar la elección. Es decir, de las y los funcionarios que son ciudadanos y vecinos de todos los que van a ir a votar. No los vamos a poner en riesgo bajo ninguna circunstancia. Por eso necesitamos la orientación de las autoridades que nos digan en qué condiciones vamos a desarrollar la elección y sobre todo porque son concurrentes. Y en este caso, bajo esa orientación, nosotros haremos nuestro trabajo. Nosotros les diremos, vamos a desplegar un operativo en estas circunstancias, necesitamos que nos apoyen. Claro. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que la autoridad administrativa electoral haga el trabajo que le corresponde. Que estén presentes pues, los agentes ministeriales de las fiscalías especializadas en delitos electorales cerca de la ciudadanía para que interpongan las denuncias correspondientes. Necesitamos que las autoridades ministeriales a los niveles locales también estén presentes ahí para que la ciudadanía pueda presentar alguna denuncia que sea en ese momento que lo necesite hacer. ¿Y pueden ocurrir ese tipo de eventos? Sí pueden ocurrir. ¿Han ocurrido? Pues yo creo que ustedes saben más que nadie que sí efectivamente han ocurrido. Y nosotros esperamos que en esta elección que se presenten los medios jurídicos de impugnación que sean necesarios, pero que no se tenga que recurrir a ningún tipo de violencia. Yo creo que Claro. eso Es lo deseable, ¿no? no Muy lleva bien. a ningún. Pues es que esto es interesantísimo, maestro Martín, y como le queda claro a la ciudadanía, el Instituto Nacional Electoral sigue haciendo su trabajo, muy buen trabajo, muy excelente trabajo. Desafortunadamente, pues bueno, siguen y esperemos que no por mucho tiempo, pero siguen existiendo limitantes que salen del ámbito del Instituto Nacional Electoral. Pero pues eso ya es, como dice cierto personaje, son otros datos, ¿no? Así es de que, pues aquí está, maestro, ha sido un verdadero honor el poder estar con usted, que la ciudadanía conozca mucho de lo que usted ha dicho, que realmente muy pocos conocen, ¿sí? Y pues aquí está la mesa para seguir, porque viene un proceso bastante interesante, en la cual, pues bueno, lo vamos a vivir todos, ¿no? Le agradecemos su presencia, maestro. No, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, de escuchar esas anécdotas históricas son muy interesantes y por supuesto de la experiencia de don Alfredo y
también estuve sin problema. Muchas gracias y con el gusto aquí de tener la oportunidad de platicar, y si hay otra oportunidad, con gusto también lo haremos. Pues ahí lo tienen ustedes. Esto es algo bastante interesante. Ojalá que a todo nuestro auditorio, pues ahí está. Y como su servidor lo comenta siempre, este es Oaxaca en la mira. Porque mira, ahí seguimos estando con ustedes todos los lunes, presentes en las 3 plataformas. Regeneracionpluralidad.com.mx, que dirige mi querido amigo y hermano Raúl Castillo. Raúl, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y mujeres.com, benditas mujeres, que pues ahí está mi querido hermano, amigo y maestro en periodismo, Alfredo Martínez, hermanito. Muchas gracias y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Y queda abierta la puerta para Sin duda. continuar dialogando. Dialogando, claro. Y aquí estamos, editorial corporativo de medios de comunicación con SMC Noticias México, Radio Superación y nuestros enlaces internacionales. Y no se olvide, usted nada más entra a YouTube, escribe Oaxaca en la mira y mira, ahí están nuestros programas y ahí los pueden ver, por supuesto. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando en la próxima ocasión. Hasta luego. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó